¿Qué tal, chicos? Mucho tiempo sin subir vídeo, aunque en estos tiempos creo que es algo normal. Bueno, como algunos ya sabrán, Project Zero anunció al fin las transclases. En este punto la verdad ya no me entusiasma, pero quizá algunos de ustedes sí. Aún no sé si voy a jugar, dependerá de los números que presente en su población. Quizá lo pruebe un poco la próxima semana. Y respecto al contenido del parche, no tengo idea. Sé que trae las transclases, pero no sé si traerá consigo el contenido de Aimbrook para tener acceso a las armas de nivel 100. Quiero pensar que así será, no tendría mucho sentido extender el nivel máximo a 120 sin añadir el contenido para ese nivel. Respecto a los cambios de calidad de vida tampoco tengo conocimiento, así que solo queda esperar. Y bueno, mientras me enteraba de lo que habían estado haciendo, que tampoco es mucho, vi lo referente al episodio 1. Este episodio 1 es la historia principal que toma Ragnarok Zero. Dejamos atrás el inicio en Islude para comenzar en Pion. Nos encontraremos con unos rostros conocidos, Iris y Chaos. Si alguna vez leíste el manga de Ragnarok Into the Abyss, sabrás de quiénes se tratan. Y pues es bastante interesante desde el punto de vista del lore, ya que sería completamente distinto a la versión de Renewal. Y de alguna manera pues se conecta con el manga. La quest es entretenida, no voy a hacer spoiler de nada. La verdad les recomiendo hacerla por lo menos una vez si te gusta el lore del juego. Si no me equivoco, el episodio 1 fue implementado en Ragnarok Zero en el parche de Satan Morrock un poco antes, o sea, tiempo después de que las transclases fueron añadidas al juego. Y pues el juego original ha seguido actualizándose y este episodio 1, además de traer una historia base al juego, también implementa algunas recompensas o mecánicas para subir de nivel de manera más fácil y rápida. Y es aquí donde hay un poco de conflicto, ya que el equipamiento que te dan es bastante fuerte, demasiado fuerte para mi gusto. Y toda la progresión única que tenía Ragnarok Zero, como las quests regionales, la casa de Champion Monster, se vuelve completamente obsoleta. Al menos en lo que a experiencia y equipamiento se refiere. Y no digo que esté mal, la verdad me gustó. Para un jugador nuevo es una ayuda tremenda, pero le quita bastante exploración al juego. En fin, obviamente lo puse a prueba con un personaje nuevo y simulando ser un jugador completamente nuevo en el servidor, así que no utilicé ninguno de los objetos, zenio consumible. Y como no puede ser de otra manera, me hice un Knight. Toda la quest la hice completamente solo, aunque si eres un jugador nuevo te recomendaría hacerla junto a un slave. Fue mi primera vez haciendo la quest y me tomó 3 horas y media completarla. Obviamente leí todo y estoy contando el tiempo que me tomó hacer el cambio de job y esas cosas. Las hice sin ninguna guía, así que me perdí en algunos puntos y olvidé reclamar algunas armas que habrían hecho el proceso un poco más rápido. En fin, si la volviera a hacer probablemente me tomaría 1 hora menos. Mi personaje final quedó casi nivel 70, de hecho maté unos cuantos mobs y subí a nivel 70. Y lo primero que hice al terminar la quest fue poner a prueba el personaje y fui a Magma Dungeon y efectivamente podía hacer one shot. Al terminar la quest, terminarás con un arma que te potencia el daño de una habilidad y un encantamiento para tu armadura, muy parecidos a los de Expedition Gear de hecho. El set inicial es bastante bueno, en el caso del Knight la skill potenciada es Bowling Bash y el equipamiento me proporciona algo de ataque y SP, lo cual hace todo el proceso de leveo más fácil y me permite hacer spam de skills. También debo mencionar que en algunos puntos de la quest hay algunas zonas donde hay un spawn de monstruos bastante grande, son muy fáciles y la experiencia es alta. Yo no me quedé mucho tiempo, pero fácilmente podrías farmear un rato. En fin, si estás pensando en jugar, creo que hacer estas quests es obligatoria. Con ese empujón probablemente puedas renacer en 1 o 2 días, dependiendo si estás jugando solo o en grupo. Y si eres un veterano y tienes equipamiento, puede que haya métodos más rápidos. Pero para un jugador nuevo o casual, tiene muchísimo valor. Y eso es de lo que les quería hablar. Mucha suerte a Timo y a todo el equipo de Project Zero. Ojalá el server reviva y sigan trayendo más contenido de este tipo, que por lo menos me encantaría jugar los siguientes episodios de esta quest. Y pues eso es todo de momento, gracias por ver el vídeo, no olvides suscribirte y nos vemos pronto.